que, bueno, mi nombre es Duilio Bax, yo soy de Rosario, de la provincia de Santa Fe, y pertenezco a un grupo de veterinarios al cual denominamos VetCRA, que es veterinarios dedicados a la terapia canábica de Rosario, Argentina. Bueno, también, haciendo un poco de presentación de todo el grupo, VetCRA pertenece al área veterinaria de AUPAC, que es la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis, que en principio tenía una atención solo para pacientes humanos, y ahora, digamos ya desde hace un tiempo, tiene un área veterinaria donde la idea es, alguna idea un poco incipiente ahora, es hacer un poco de investigación y empezar a trabajar conjuntamente con la facultad, y a medida que se vayan realizando la legalización con otras áreas del Estado y de la universidad. Bueno, también tenemos el aval del Colegio de Veterinarios, todos somos colegiados del Colegio de Veterinarios de la provincia de Santa Fe, en la segunda circunscripción, que también tenemos el apoyo ya en una primera instancia. Bueno, y ahora como agrupación también nos hemos unido a la gran agrupación de veterinarios canábicos argentinos, donde somos más de 200 veterinarios agrupados en una primera instancia, como ahora, en la lucha por la legalización del cannabis medicinal en veterinaria, y bueno, y además como un grupo de estudio y de investigación y de experiencias. Así que bueno, eso es un poco quiénes somos. También queremos agradecer a todos nuestros pacientes y sus tutores también que se engancharon en esta lucha. Ustedes van a ver muchos videos de pacientes que van contando su experiencia, y que también muchos son cultivadores solidarios, porque en realidad también, digamos, tiene un costado solidario, porque hay muchos pacientes que necesitan el aceite y que en realidad no cultivan. Y sobre todo es para mejorar la calidad de vida de nuestros compañeros de cuatro patas. Bueno, también agradecer a todas las personas influyentes que se prestaron para grabar sus videos, y a todos los anónimos que estuvieron detrás de esos pedidos para llegar a algunas personas más visibles. Bueno, todos necesitamos que se visibilice esta problemática y que logremos la inclusión de nuestros animales y de nuestros pacientes no humanos en la ley 27.350 de legalización del cannabis medicinal. Bueno, un poco la historia nuestra de nuestra agrupación es que todos en forma individual conocimos la terapia a través de distintas situaciones, muchos a través de viendo la respuesta que hay en humanos, de familiares que lo han usado, y lo hemos incorporado en nuestros pacientes. Después de eso, bueno, empezamos a interiorizarnos, a estudiar, y nos reunimos todos en el primer Congreso Internacional de Cannabis Medicinal en Colombia, el VetCan de Medicina Veterinaria. Y allí, después de eso, decidimos unirnos como agrupación y formar VetCRA, donde en principio éramos el grupo de colegas fundadores, y después se fue ampliando el grupo justamente para hacer un trabajo en conjunto con otros colegas que ya también venían trabajando de la provincia. Y bueno, y ahora estamos unidos al resto de veterinarios de Argentina, digamos, para poder lograr que sea un trabajo conjunto y con mucha más fuerza. Bueno, a ver si damos paso al ingreso a ver, vamos a enviar una solicitud. Estos somos medio nuevos en esto. A ver, vamos a invitar a Gastón. A ver si anda por ahí Gastón. Bueno, de paso yo les quería contar, mientras se va agregando Gastón, cómo llega un paciente a nuestro... Ahora está.
Hola Gastón, Hola, ya te estamos viendo. ¿todo bien? Perfecto. Bueno, no, quería contar un poco cómo llega un paciente a nuestras manos. Se está repitiendo un poco está haciendo un eco. Eh, ¿Cómo llega un paciente a nuestras manos, digamos, a nuestro consultorio? En realidad puede venir derivado o puede llegar como una primera consulta. En el caso de cuando llegan derivados, necesitamos que este paciente venga con una historia clínica, con un estudio hematológico, un perfil bioquímico hepático y renal, y según el diagnóstico con el que viene el paciente, vamos a necesitar una placa radiográfica, una ecografía, una tomografía, digamos, que nos traigan escritos del tratamiento realizado y los tratamientos actuales. Generalmente los colegas que nos derivan pacientes, generalmente hablamos y nos vamos contando, digamos, cómo es la historia de este paciente. En el caso de que sea un paciente que viene por primera vez, es importante que sepan que antes de comenzar con la terapia canábica, tenemos que realizar estudios para saber dónde estamos parados y desde dónde partimos para saber a dónde queremos llegar y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Así que bueno, eso es como para saber, digamos, que para empezar con un tratamiento canábico necesitamos hacer un buen diagnóstico de nuestro paciente, igual que cualquier otro tratamiento, y para saber bien qué tipo de tratamiento vamos a hacer, qué formulación vamos a hacer nuestro aceite. Así que bueno, ya que lo tenemos a Gastón acá, a ver, ¿por dónde está Gastón? Sí, Gastón, ¿me escuchás? Bien. Sí, se escucha bien, se escucha bien. ¿Vos ¿Se escucha por ahí? Perfecto, bueno. Bárbaro. Yo te quería hacer algunas preguntas porque empiezan a haber preguntas acá en el chat. Algunas vamos a contestar ahora y otras vamos a contestar después digamos, en privado, puede ser también. De paso, contamos que tenemos un correo electrónico que es betka@gmail.com, que pueden hacernos preguntas o pueden hacer el contacto ahí. O si no, a través de nuestra página de Instagram, que es Betka. B corta E D C R A. Bueno, Gastón, vos nos podés contar un poco, ya que esta hora vamos a hablar un poco de convulsiones, ¿nos podés contar los distintos tipos de convulsiones? Acá nos están preguntando. Sí, sí, cómo no, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes para todos los que estén siguiendo, agradeciendo, más que nada que estén ahí del otro lado. Bueno, sí, a grandes rasgos queríamos hacer unas aclaraciones para tener en cuenta que ciertas diferencias son importantes al momento que tenemos un animalito. Perdón, Gastón, se entrecorta un poco. A ver si podemos mejorar la La señal. conectividad. ¿Ahí se escucha? Sí. Bien. Bueno, decía, bueno, vamos a hablar particularmente quizás de algunas definiciones que tenemos que tener en cuenta para poder entender cómo son los procesos, cómo son las condiciones, las experiencias, las diferentes crisis que pueden tener los animales, para comprender al futuro cómo Se corta, también. Gastón. Se corta un poco. No sé si el Vamos, resto, cómo lo están escuchando. De los que están conectados, pueden contarnos cómo están escuchando. Se escucha bien, dicen acá, a ver. se Bueno, entrecorta, entonces se entrecorta. se escucha mal, dicen. A ver, a lo mejor, a ver si hablas un poco más lento, a lo mejor a ver si se... A ver, de todas maneras, vamos a ver si nos acercamos, cambiamos la conexión. Bueno. Hola, Sí, ¿escucha? sí, a ver, empezó a hablar y vemos.
A ver si se escucha un poquitito mejor así. Ahí parece que sí. ¿Mejor? Bueno, Sí. vamos a ver. Bueno, para que no esté, bueno, más que nada ganamos con el tiempo justo, bueno, ahora sí, mejor a darle corrida a las aclaraciones. No, se está entrecortando. Se está entrecortando de nuevo. Vení, a ver, tomá esta posición. Vamos para allá entonces. Tomá esta posición y. A ver. Bueno, ahora sí, pero bueno, ahora avísenme si se escucha bien, calculo que sí, problemas de dinámica. Bueno, en líneas generales, pero que ahora se escuche bien, queríamos aclarar ciertas cuestiones que tienen que ver con definiciones y que hacen a la terapéutica y el modo de utilización del aceite de cannabis cuando tenemos una terapia que está pensada en las convulsiones o en epilepsia, ¿no? Primero que nada, aclarar qué es una convulsión o cómo se presenta clínicamente en una convulsión. Una convulsión es una manifestación a través de un episodio que generalmente se caracteriza por contracciones musculares, que pueden ser espásticas o no, que pueden ser de todo el cuerpo, como no también, donde el animal puede padecer signos donde se desplome, se haga pis encima, tiemble, haga pedaleos, pierda la conciencia, ¿sí? Eso es muy variable, por eso es importante aclararlo, ¿eh? No siempre se presenta de esa manera la convulsión, a veces las convulsiones son muchísimo menos parciales o focales, a veces una convulsión es también tener contracciones en los músculos faciales, muchos animales tienen cambios del comportamiento, y eso también evoca una convulsión. Lo importante es poder llegar a un diagnóstico, como hablaba el doctor anteriormente también, para poder estar seguro que estamos ante un episodio de convulsión. Otra cuestión es una crisis epiléptica. Toda convulsión no es epilepsia ni es una crisis epiléptica, ¿sí? Generalmente una crisis epiléptica es generalmente un desorden también neuronal, generalmente se caracteriza por tener las convulsiones dentro de todos esos signos, pero también tienen abocados ciertas cuestiones que tienen que ver con el comportamiento del animal o ciertos cambios que están abocados al comportamiento. No queremos profundizar mucho por el tema para no mezclar tanto, pero una crisis epiléptica consta de varias fases, que es un prodromo, una fase preictal o aura, una fase ictal, que es la convulsión en sí, y una posictal. Lo importante es saber que muchos de nuestros pacientes y muchas veces sus animalitos pueden llegar a darnos algún signo de que está por entrar en convulsiones. ¿Cuáles son esos signos? Y puede haber que sea una cuestión de inquietud, ocasionalmente buscan más apego, se empiezan a pegar más al dueño, son cuestiones que duran segundos y no son visibles en todos los pacientes, pero muchos de los tutores, de los dueños responsables de perros que están con convulsiones o gatitos que están con convulsiones lo pueden llegar a denotar y eso sirve para saber que se está por venir la convulsión, ¿sí? Eso en base a una crisis epiléptica. Es importante saber, por otro lado, volviendo a la definición de convulsión, que la convulsión también puede ser reactiva a otro problema, a otra causa. Si una convulsión reactiva implica que la convulsión es una manifestación de un daño que puede estar en hígado, que puede estar en riñón, ¿sí? De un daño que puede ser de origen infeccioso, que puede ser, por ejemplo, una secuela a través del moquillo, o a través de un trauma vascular, un traumatismo, un accidente que puede generar como secuela las convulsiones o ya de por sí crisis epilépticas. En estos casos hay que saber que muchas veces la convulsión es transitoria hasta que se soluciona el problema de base. Tomando como ejemplo, si tenemos un paciente con insuficiencia renal, puede llegar a presentar convulsiones por los cuadros altamente urémicos, pero solucionando de alguna manera, si es posible, esa causa, la convulsión se soluciona, ¿sí? De alguna manera. Y por último, saber que la epilepsia en sí, como palabra epilepsia, ya habla de una condición crónica neuronal, de origen cerebral, central, de un problema a nivel encefálico, que habla de crisis epilépticas recurrentes. ¿A qué me refiero? Con que ya nos acostumbra que de alguna manera un paciente epiléptico va a tener frecuencia con las convulsiones, que puede ser semanal, podrán ser diarias, podrán ser mensuales, o podrán ser muchísimo más esporádicas una de otras, pero sí es importante notar que ahí hay una recurrencia en el cuadro, ¿sí? Que siempre se va a volver y es ahí donde tenemos que indagar en la causa. Dentro de estas epilepsias
también a grandes rasgos tenemos las que ya son de un origen genético, primario. Hay ciertas razas que están predispuestas a hacer cuadros epilépticos, a tener epilepsia, como puede ser el caniche, como puede ser un dálmata, puede ser un pastor belga, un beagle, entre tantas otras que portan esta genética. Entonces es importante saber que muchas veces portadores de estas razas pueden enfrentarse a otros cuadros, y más adelante vamos a ver cómo podemos manejarnos en esas situaciones. Y bueno, y por último tenemos una línea de secundaria de epilepsia, que es como decíamos anteriormente, que tienen que ver con un origen que puede ser infeccioso, traumático, y que por lo general puede dejar una secuela que sea de por vida, el hecho de poseer esas convulsiones. De ahí al tratamiento, que será canábico, será mixto, pero bueno, es un poquitito para entender esas cuestiones. A nivel general, también tenemos otro tipo de clasificación más con respecto a la resistencia que se tiene al tratamiento, que son las que ya habrán escuchado muchas veces, convulsiones refractarias y no refractarias. Una convulsión no refractaria simplemente es una convulsión, cualquiera de las anteriores, que responde a los que son los tratamientos convencionales con normalidad, o por lo general suelen responder. La refractaria, que generalmente también se denomina fármaco resistente de alguna manera, es cuando no hay una respuesta a los tratamientos convencionales, es donde también cobra un papel muy importante la terapia canábica, y hay que saber que lo esperado muchas veces es poder espaciarlas, acortarlas, pero bueno, eso se va a hablar más adelante. Pero sí, muchos perros con convulsiones refractarias, como pasa en muchas personas, en muchos niños, realmente se complica tener una vida normal, poder comer, poder alimentarse, porque tienen generalmente episodios muy frecuentes, ¿sí? Uno atrás del otro, lo que hace una recuperación muy complicada. Un animal termina con mucha ataxia, mucha inquietud, y no se logra recuperar, que muchas veces vuelven a entrar en cuadros convulsivos. Así que bueno, esto es simplemente una pequeña reseña para que sepan más o menos qué tipo de convulsiones podemos encontrarnos y qué podemos esperar de ello. Sí, ahora, bueno, vamos a pasar con la doctora Natalia Jafar, que ella, bueno, va a hablar particularmente de toda la terapéutica y los usos terapéuticos, ¿sí? Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, la idea era poder tener varios dispositivos y poder charlar un poquito más de forma interactiva, pero bueno, como estamos con algunos problemas de conexión, lo hacemos así para que tratemos de seguir manteniendo la rutina que habíamos planificado. Con respecto a la terapéutica, bueno, vamos a ver, no todos los pacientes tienen la indicación de cannabis, no todos los pacientes tienen la indicación de terapias convencionales. Cada paciente va a tener y va a necesitar una terapéutica específica. Para eso necesitamos ir a un médico veterinario y que el médico sea el que indique, según la fisiopatología, es decir, el cuadro de salud, enfermedad que tenga nuestro animal de compañía, para saber si está bien, está sano o no, si tiene órganos vitales de eliminación de las drogas que vamos a administrar. En ese caso, lo que tenemos que hacer es que se evalúe previamente, como se dijo anteriormente, y ver cómo están esos órganos internos, si van a poder o no eliminar del organismo determinadas drogas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a administrar una droga para que trate de controlar algo, en este caso una convulsión, pero tenemos que saber que toda droga que administremos puede llegar a tener sus efectos indeseables. Entonces, para eso tienen que tener sus órganos funcionando como corresponde. Entonces, bien, ¿qué hacemos y cuáles van a ser nuestros objetivos de la terapia? En principio, el objetivo fundamental es disminuir la intensidad de las convulsiones, la frecuencia y la duración. Es lo que nosotros buscamos, que esas convulsiones se espacien en cuanto a tiempo, es decir, estén mucho más alejadas unas de otras, que sean más suaves, que quizás no respondan, a veces se presentan igual, pero que sean más cortitas o más suaves. Eso al dueño lo tranquiliza mucho y al animal también, aunque no podamos controlar todas las convulsiones, porque algunas convulsiones, como ya explicó Gastón, son refractarias o son muy tolerantes a la medicación. Entonces, nuestros objetivos tienen que ser claros y lo importante es que podamos llegar a transmitirle estos preconceptos al propietario para que sepa que si tiene una convulsión debe estar monitoreado. ¿Qué quiere decir?
que a partir de ahora nosotros debemos anotar todo, cuándo fue la primera convulsión, cuándo fue la segunda. Esto nos va a dar, por ejemplo, la posibilidad de medicar o no. Si nosotros tenemos convulsiones, más de 1 o 2 cada 6 meses, eso puede ser indicativo de que hay que medicar. Si nosotros tenemos una fase, por ejemplo, posterior a una convulsión, donde el animal tiene una severidad en signos muy grandes, que duran mucho tiempo, como por ejemplo, pérdida de la visión, es decir, ceguera, o por ejemplo, se vuelve agresivo, ese paciente también necesita estar medicado. O si son muy largas las convulsiones, o si entra en un estatus epiléptico, que es una convulsión que dura mucho tiempo y que quizás necesite una administración, ya no vía oral, sino vía endovenosa, por ejemplo. En ese caso puntual, cuando tenemos un estatus epiléptico, vamos a necesitar una internación y una medicación vía endovenosa, como ya dije. Por parte del tutor, propietario o tenedor responsable de nuestra mascota, nosotros vamos a necesitar un compromiso. Esto es fundamental debido a que va a necesitar invertir tiempo, invertir dinero y también va a intervenir la cuestión emocional. ¿Por qué? Porque la convulsión en sí no es algo tan agradable, sino que es algo bastante traumático tanto para el paciente como para el tutor. Entonces es muy importante que cuando estamos explicándole todo lo que va a suceder, también hagamos este compromiso emocional como que tiene un impacto y tengamos que contener al dueño, porque el dueño va a vivir experiencias que quizás no son las más agradables. Pero es importante que se anoten las fechas, que se anoten los tiempos, incluso muchas veces que se filme lo que se está, el momento de la convulsión, para poder diferenciar de otras enfermedades que producen algunas alteraciones que parecen que fueran convulsiones y sin embargo no son. Siempre tiene que haber un control por medio del médico veterinario. Eso lo tienen que realizar permanentemente y cuando hablamos ya específicamente de drogas, vamos a empezar a ver que existen terapias que a lo mejor con una sola droga, o sea, monoterapia o monodrogas, se soluciona la convulsión, o se baja el umbral o se espacia en el tiempo, como dijimos. Esto puede ser, por ejemplo, con fenobarbital o con varias drogas, como por ejemplo el bromuro de potasio. La combinación de varias drogas también implica que los controles sean mayores. Como ya dijimos, en el caso de pacientes que tengan una alteración en la funcionalidad hepática, vamos a tener problemas para eliminar esas drogas y vamos a ver mayores efectos indeseables. Si a su vez este paciente no está respondiendo correctamente, es decir, tenemos el fenobarbital, sumamos el bromuro de potasio y no nos responde, podemos agregar otra tercera droga, como por decirlo, el levetiracetam, o agregar el cannabis medicinal. Una pregunta muy frecuente es, ¿se puede realizar un tratamiento exclusivo con cannabis medicinal? Sí, se puede realizar, es una modalidad de administrar solamente cannabis o administrar cannabis como coadyuvante de las otras drogas anticonvulsivas. Generalmente en la práctica que nosotros tenemos, hay veces que nos llegan los pacientes con convulsiones derivados de otros colegas, y en este caso no se suspende la terapia inicial. Nunca se debe suspender la terapia inicial de fenobarbital, por ejemplo, de fenobarbital y bromuro. En este caso, lo que se hace es incorporar el cannabis medicinal y tratar de que existan un control para poder evaluar, primero, los efectos indeseables, es decir, si las dosis que yo administro tanto de cannabis como de fenobarbital, el paciente está estable o me muestran algún efecto indeseable. ¿Qué sería? Y el perro duerme más, el gato duerme más. Entonces, uno de los efectos, que ya los vamos a profundizar un poquito más, podría llegar a ser eso, el aumento de la somnolencia, es decir, el aumento del sueño, del dormir, que el paciente esté medio
perdido, que se tambalee, eso quiere decir que alguna de las dos drogas van a tener que bajarse en cuanto a la dosificación. Pero no se deben suspender tanto las drogas convencionales para las convulsiones como la terapia canábica. No debe tener una supresión abrupta, es decir, se deben mantener a lo largo del tiempo, y cuando deban existir disminución de dosis o aumento, tiene que estar a cargo de un médico veterinario que sea el capacitado en el tema. Entonces, nunca suspender la medicación de golpe, tratar de controlar, seguir manteniendo en la terapia de base, agregarla, incorporar el aceite y evaluar con la parte clínica, y a su vez, esto es un dato muy importante que van a tener que tener en cuenta los médicos veterinarios, a su vez es importante controlar el efecto a nivel hepático. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Cuestión número uno, porque el hígado tiene que metabolizar más cantidad de drogas, y a su vez hay una interacción y un juego que se da entre el fenobarbital y el cannabis. Uno estimula su autodegradación y el otro necesita estas enzimas para que sea degradado. Entonces, en ese caso, cuando se combinan, puede ser que la concentración de uno, en este caso el fenobarbital, que estaba generando enzimas para que se rompa y se elimine más rápido, ahora, como esas enzimas están siendo utilizadas para eliminar el cannabis, el fenobarbital la aprovecha y empieza a subir en sangre. Esto nos puede traer o efectos indeseables o una suba del fenobarbital en sangre que no sea necesario. Para eso, lo que podemos hacer es controlar en forma sistemática tanto la funcionalidad del hígado como la concentración del fenobarbital, y a partir de eso, evaluar si tenemos que disminuir o no la dosis. Vuelvo a repetir, esto lo debe realizar un médico veterinario. Vamos a ir hablando más específicamente en un ratito de lo que es la terapia con cannabis medicinal. ¿Por qué? Porque hay ciertos tipos de preparaciones que son mucho más acertadas para usar en este caso de tener, por ejemplo, que realizar preparados comerciales. Para eso le vamos a dar pie a mi compañero y amigo Piero Teruggi, que está acá al lado mío, donde va a hablar un poco de lo que son las preparaciones y de cómo utilizar el cannabis medicinal en el caso de nuestros pacientes. Hola a todos, muy buenas tardes. Es verdaderamente un honor y un placer poder compartir esta jornada de hoy con mis amigos y con mis colegas de este grupo, y obviamente con todos ustedes. Así que muchas gracias por dedicar su tiempo a escucharnos y hacer ese pequeño granito de aporte a esta causa en la cual estamos todos involucrados. Bueno, como bien dijo Nati, vamos a hablar un poquito de los aceites, de la calidad de los aceites, de las variedades que existen y de cómo ser lo más específico posible para que a cada paciente reciba el aceite más indicado, ¿sí? Y esto es un arduo trabajo de investigación que viene por detrás de cada frasquito de aceite con los cuales estamos aportando a nuestros pacientes. Así que bueno, vamos a tratar de desglosar un poquito de la química, de la fitoquímica, de los compuestos, de los cannabinoides que están presentes y que debemos y estamos obligados a conocer nosotros los médicos veterinarios para poder abordar específicamente a nuestros pacientes, y vamos a tratar de orientarlo en lo que tiene que ver con las convulsiones y la epilepsia. Sí, como recién decía Nati, es muy importante que todo tipo de terapia se haga en conjunto y con conciencia y a sabiendas, ¿sí? Y de aquí radica un poco el conocer cuáles son los componentes que están en ese aceite en particular con el cual se va a abordar a ese paciente, ¿sí? Para
para desmitificar un poco o para tener claro que ya lo han nombrado, pero quiero hacer un poquito hincapié en que justamente como nuestro laboratorio va a ser una planta y cada planta es única, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la obligación de saber cuáles son los componentes de esa planta en particular, ¿sí? Es decir, digamos, conocer lo que hoy se habla, que es el quimiotipo, ¿sí? Es una palabra técnica que se está usando últimamente, hace ya muchos años cuando yo he empezado un poco con esta investigación, no se sabía nada de esto, y se hablaba de fenotipos, ¿sí? Un poco como para hacer un cuadro de comparación entre lo que es un fenotipo y un quimiotipo, es que anteriormente se decía que y pongo ejemplos, para pacientes epilépticos se debería usar una planta índica, y para un paciente con dolor crónico se debería usar una planta sativa. Esto tiene que ver de alguna manera con la morfología, con la forma de la planta, que a su vez tiene que ver también con la genética de esa planta, ¿sí? Acá vamos a hablar un poquito de botánica, aunque se aleja un poquito de la parte médica veterinaria específicamente, y nos vamos a volcar un poquito a la botánica, que también es de nuestra incumbencia y es nuestra obligación también conocer un poco de eso, porque vamos a abordar a pacientes con una planta, ¿sí? Entonces necesitamos saber o tener un conocimiento mínimo de botánica. Entonces, bueno, como decía, anteriormente se hablaba de plantas índicas o sativas, haciendo un poco correlación en que las plantas índicas, digamos, generalmente tenían un contenido de CBD superior, ¿sí?, que las plantas que son de origen sativo, ¿sí? Un sativo tiene como por orden un índice muy alto de THC y una planta índica un índice muy alto de CBD. Hoy, con todos los métodos que tenemos para poder analizar en nuestros aceites y nuestras plantas, por ende, sabemos que eso no es así y que hoy se habla de un quimiotipo. Justamente, como la palabra lo dice, es el tipo químico que tiene esa planta. O sea, los químicos o los fitoquímicos o fitocannabinoides que están en esa planta en particular. Y esto es muy importante porque hace ya muchos años que los cultivadores empezaron a combinar, a mezclar, a cruzar plantas con diferentes orígenes, ¿sí? Y hoy nos encontramos con un banco genético muy amplio, en donde plantas que fenotípicamente suelen ser índicas tienen un perfil de fitocannabinoides, es decir, los componentes que vamos a utilizar nosotros para nuestros pacientes, que pertenecería al otro grupo de plantas. Es decir, si hablamos de una planta índica, una planta de una con textura, es decir, retacona, con flores o inflorescencias grandes, macizas, firmes, ¿sí?, que es una planta originaria de lugares con mucha amplitud térmica, ¿sí? Esas plantas antiguamente conservaban un paralelismo entre lo que era índico y una alta tasa de CBD. Hoy, con estos cruces genéticos que se han hecho, las diferentes morfologías no nos manifiestan a la hora de la química lo mismo que nos muestra la planta. Es decir, plantas índicas con concentraciones muy altas de THC y plantas sativas con concentraciones bastante altas de CBD. No se suele dar tanto lo sativo con concentraciones altas de CBD, pero sí índicas con concentraciones muy altas en THC. Eso es muy común. Entonces, a partir de ahí es que se empezó a hablar, para ser un poco más claro, ¿sí?, en el lenguaje técnico, de quimiotipos. Es decir, un quimiotipo THC, un quimiotipo equilibrado, es decir, igualdades en las concentraciones de THC y de CBD, y un quimiotipo CBD, ¿sí?
Esto sería uno de los lenguajes más técnicos, por así decirlo, y es donde nos orientan a nosotros o nos dan cierto grado de certeza a la hora de poder elegir un aceite u otro, es decir, que venga de un origen, de una planta o de otra. Y en este caso, ya volcándonos un poquito o dirigiendo esto a lo que tiene que ver con pacientes epilépticos y pacientes convulsivos, es muy importante que en la formulación, ¿sí?, de este aceite para este tipo de pacientes contenga, ¿sí?, en niveles altos de CBD. Y esto es realmente importante, ¿sí?, porque se ha demostrado que el CBD tiene la capacidad de modular estos episodios. Entonces, yendo un poquito más específico a lo que es la formulación y cómo abordar a este paciente, cuando uno recibe un paciente que nunca ha recibido cannabis y que viene con todo el resto del cóctel de tratamiento convencional, repito, es muy importante saber de qué aceite estamos hablando, ¿sí? Entonces, cuando uno va a comenzar con un tratamiento, es muy importante una fuerte presencia de CBD en este aceite, ¿sí? Porque esto nos va a apaciguar, ¿sí?, nos va a hacer que el ingreso de este paciente a este nuevo tratamiento sea de una manera leve, que sea gradual, que sea suave, ¿sí? Y esto es muy importante, que todas las y esto va tanto para el aceite como para las modificaciones de los fármacos convencionales, sea el fenobarbital, sea el bromuro, sea el levitiracetam. Es muy importante que todas las variaciones que se hagan, como dijo Nati, las haga un profesional, un médico veterinario. ¿Por qué? Porque en este tipo de pacientes, ellos son muy sensibles a mínimos cambios de concentraciones o de dosis y automáticamente nos pueden llegar a desencadenar un cuadro convulsivo. Avanzando un poquito más en esta terapéutica, cuando el paciente ya lleva quizás un mes o 2 meses con cannabis, como decía recién, con una fuerte presencia de CBD, es muy importante el monitoreo de este paciente. Es muy importante que los tutores de nuestros pacientes se comuniquen semanalmente, quincenalmente, diariamente, o cuando haya algún suceso o algún acontecimiento que realmente merezca el contacto con el profesional. Y esto es una obligación que tienen los tutores como nosotros. ¿Y esto por qué? Porque el cannabis es una medicina especializada, ¿sí? Todos los días, o semanalmente, o quincenalmente, dependiendo de los episodios o lo que vaya sucediendo o la evolución del paciente, es necesario controlar las dosis. Por eso bien, como decía Nati, como explicó de la parte farmacocinética, de la absorción, de la eliminación, es muy importante que estos pacientitos se controlen, ¿sí? Que se controlen de una manera rigurosa. Bueno, una vez que el paciente ya ingresa con este tratamiento y a partir de cómo va respondiendo, ¿sí?, con el, digamos, con el agregado del cannabis en su tratamiento, muchas veces nos es necesario incorporar el THC para poder potenciar de alguna manera el efecto del CBD y del resto de los fármacos, léase fenobarbital o bromuro. Entonces, como digo siempre, el cannabis como tratamiento no exige una regla única, sino que el que marca el camino de su tratamiento siempre es el paciente. Y es de aquí a donde radica la necesidad de un contacto, que sea fluido entre médico veterinario y tutor del paciente. Muchas veces, dependiendo del origen de esta convulsión, de esta epilepsia, es necesario analizar si la presencia de THC es conveniente o no, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo va a llevar adelante el médico veterinario, pero
lo que quisiera dejar como mensaje es que no todos los aceites son iguales, que el médico veterinario debe conocer los aceites con los que están trabajando. Aquí, por suerte, en la ciudad de Rosario, nosotros contamos con un servicio de la Universidad de Bioquímica que nos hace los análisis de nuestros aceites, y a partir de ese análisis nosotros podemos saber certeramente qué es lo que contiene cada aceite, en cuántos miligramos, y a partir de ahí poder dosificar, ¿sí? Y esto es muy importante porque a la hora de combinar fármacos con cannabis, y sobre todo estos grupos de fármacos, se pueden generar ciertos tipos de potenciaciones en donde realmente nadie quisiera pasar una situación desagradable. Y aquí radica nuevamente la necesidad de saber los componentes y las concentraciones de ese aceite, ¿sí? Un poco para llevarlo a un plan de dosificación y de la elaboración del aceite y de cómo sería un protocolo quizás correcto o indicado para abordar a estos pacientes. Como en todo tipo de tratamiento canábico, siempre se habla de lo que es de menos a más, ¿sí? Y en este grupo de pacientes específicamente hay que ser muy sutil y muy meticuloso a la hora de decidir un aumento o no. Como decía Nati, medir siempre porcentaje de fenobarbital, evaluar la clínica del paciente y a partir de ahí y de su evolución poder tomar la decisión si seguimos subiendo con la dosis o nos quedamos a donde estamos, ¿sí? Un poco cuando comentaba recién de la combinación del cannabis con estos grupos de fármacos, generalmente, digamos, sucede que se potencian y que rápidamente pueden sobrevenir efectos secundarios, ¿sí? Que son desagradables, que nadie quisiera pasar, y que pueden, de alguna manera, podemos anticiparnos a que eso suceda bajo esta dinámica o bajo este método de menos a más. Generalmente nosotros lo que solemos usar son bloques de 4 días, en donde se va aumentando de a una gotita en cada bloque y se va monitoreando y chequeando a ese paciente, ¿sí? Suele ser bastante común, convengamos que un paciente epiléptico y los tutores o los dueños ya vienen con un manejo, ¿sí? Con un manejo de fármacos en sus perritos o en sus gatitos y tienen cierta confianza a la hora de manipular y de dosificar a su perrito, ¿sí? Cuando agregamos el cannabis, es muy importante que se haga un comunicado que se detalle específicamente cómo va a ser este tratamiento, ¿sí? Y para que justamente no tengamos efectos de sobredosis, que suele ser no muy común, pero suele ser bastante común que se presenten algunos signos que generalmente son específicamente o más orientados a un fenómeno como contaba Nati, que muchas veces cuando se agrega el aceite de cannabis, el fenobarbital suele subir en sangre, ¿sí? Suele subir su concentración y al subir su concentración nos manifiestan signos secundarios que generalmente suelen ser más del fenobarbital que del aceite de cannabis, como suelen ser el letargo, la somnolencia, la debilidad en la deambulación y en la marcha, que son todos signos que de alguna manera suelen ser relativamente pasajeros si nosotros, como médicos veterinarios, nos anticipamos y le explicamos perfectamente a sus tutores de cómo llevar adelante esta terapéutica. Creo que más o menos he hecho un breve el panorama de lo que es el aceite de cannabis, específicamente abordado a la epilepsia y a aquellos pacientitos que tienen convulsiones. No sé si voy a dar paso a Eli.
Bueno, un poco para continuar lo que venían hablando, quería principalmente dirigirme a los tutores y a las tutoras de pacientes, ya que ante un episodio convulsivo muchas veces lo primero que ocurre es entrar un poco en desesperación. Entonces, principalmente estar atentos a los comportamientos y a las modificaciones de los comportamientos que tienen nuestras mascotas, mantener la calma, dejarlo en un lugar tranquilo, con una luz tenue, no forzar, por ahí muchas veces se intenta manipular la boca, evitar eso, primero para proteger al animal y segundo para protegernos a nosotros mismos ante alguna mordedura, precisamente por desconocimiento, que muchas veces termina ocurriendo en estos pacientes. Por otro lado, es importante remarcar el tema de mantener la educación de nuestras mascotas con una buena alimentación, un buen nivel nutritivo, mantener al día el plan de vacunación, la desparasitación, porque muchas veces se desatienden este tipo de patologías, hacer los controles periódicos a la veterinaria y principalmente, como decía al principio, mantener la calma, ¿sí? Para que no se asusten más de lo que ya están asustados. Dándole un poco de cierre, agradezco a todas las personas que estuvieron conectadas. Vamos a estar profundizando un poco más en esta y en otras temáticas, así que estén atentas a las redes. Cualquier cosa nos escriben al mail, recuerden que es vetcra@gmail.com. Y por otro lado, no se olviden de firmar el petitorio para poder justamente lograr todas las firmas que necesitamos para que se incluya a los animales no humanos a la ley, para poder trabajar con tranquilidad, tanto nosotros como los dueños de nuestros pacientes. Así que bueno, era un poco para dar el cierre, estamos en contacto y los saludamos.